mi posesión. Yo soy un medium. Sé que mucha gente no cree en la existencia de personas que tienen contacto con seres de otro plano. Toda mi vida había sentido cosas extrañas, pero no sabía qué era. Tuve que investigar mucho para entender lo que me estaba pasando. Soy una chica muy joven, y no cobro por esto, es un don y lo uso para ayudar a las personas. Este poder, gracia, don o como lo conozcan, viene de familia, específicamente de mi familia paterna. El problema es que yo no sabía que esto sucedía en la familia de mi padre y cuando me pasó a mí, no supe cómo controlarlo. Al contrario de lo que toda la gente cree, ser medium se puede desarrollar en varias etapas de la vida. Son pocos los niños que desde pequeños presentan esta peculiaridad y por lo regular es bastante fuerte. También puede ser que en la adolescencia o en la adultez comience el desarrollo de esta habilidad, como es mi caso. Yo comencé a escuchar voces o sentir presencias a los 12 años. La adolescencia me llegó fuerte, tenía muchos cambios de humor, pero también me sentía extraña, como si no fuera yo. Era una sensación de vacío o de soledad, me sentía muy deprimida, no me ayudaba a mejorar, que siempre soñaba cosas malas, por lo que no podía dormir bien. Mi vida normal comenzó a descontrolarse. Mi mamá y yo siempre habíamos tenido una buena relación, pero de pronto estaba enojada con ella de la nada, todo el tiempo. Lo que me ayudó a darme cuenta de lo que pasaba, fue que siempre he sido muy sensible, me doy cuenta de que me pasa o lo que siento. Entonces, en ese tiempo ya sabía que lo que estaba sintiendo no era mío, no sentía mías esas emociones. No podía controlar lo que pasaba, a veces duraba horas dibujando, pero no recordaba bien cómo había dibujado tanto, tampoco podía identificar lo que había dibujado. Mi mamá estaba preocupada. Le llegué a contar abiertamente lo que sentía, que a veces no sentía que fuera yo. Al contrario de muchas niñas, siempre he sentido mucha confianza con mi mamá. Entonces pensaba que si ella no podía ayudarme, nadie podría hacerlo. Ella sintió la alarma, al ver las cosas sin sentido que hacía, o al platicarle de las cosas que pensaba, así que fuimos con un especialista. Así comenzó la lista de las innumerables personas que me vieron para diagnosticarme. Psicólogos, terapeutas, psiquiatras, ninguno sabía lo que pasaba. No lograban encontrar cómo ayudarme, pues mis síntomas parecían empeorar. Me dijeron que tenía ansiedad, también depresión, hablaron de esquizofrenia o ataques de paranoia, terminaron diciendo que eran convulsiones típicas. En más de una ocasión me dieron medicamento, pero yo no me sentía mejor. Me deprimía más pensar todo lo que me estaba tomando, justo para no deprimirme. Lo peor es que comencé a tener lagunas en lo que hacía durante el día. Básicamente, había ratos en los que estaba platicando con alguien o estaba haciendo algo y no recordaba lo que decía o hacía. Yo le decía a mi mamá mis sensaciones, lo que me pasaba, entonces ella comenzó a buscar respuestas y terminé yendo con un neurólogo. Habían pasado 6 meses desde que comencé con estos síntomas extraños, me había aislado de todos, me sentía cansada de mí misma. Cuando menos me imaginé, ya no tenía amigas cercanas, ya no salía a jugar con los otros niños de la cuadra, solo me gustaba hacer cosas tranquilas, como leer, escuchar música, escribir o dibujar. Pasé de ser una niña extrovertida a ser introvertida, me daba miedo la gente. Comencé a sentir ansiedad de salir a la calle. Específicamente cuando íbamos a reuniones de la escuela o a mercados muy grandes, entraba en pánico, no quería que la gente me tocara. Eran terribles los dolores de cabeza que me daban después de esas salidas. Comenzaron a darme migrañas muy fuertes, por lo que comencé a dejar de salir por periodos muy largos, a la escuela o a cualquier otro lugar. Mi vida se había transformado. Al año de que comencé a escuchar voces, también podía ver siluetas de gente que no existía, yo pensaba que ya estaba loca. Recuerdo estar dormida y sentir que estaba en medio de una multitud.
Solo podía escuchar una innumerable cantidad de personas hablando al mismo tiempo, no distinguía lo que decían, pero el ruido era insoportable. Así comenzaban todas las migrañas. Luego comencé a escribir cosas que no me pasaban a mí, describía lugares, hablaba de esposos o esposas, también llegué a dibujar cosas que estaban ocultas, mapas detallados de estas cosas escondidas. Mi mamá me consolaba y yo duraba 2 o 3 horas como desconectada, y cuando regresaba en mí, luego podía ver una pintura perturbadora que yo había hecho. Eran dibujos de bestias oscuras, las cuales me asustaban mucho, al punto de ponerme a llorar. Esa no era yo, debía de estar muy enferma para poder imaginar algo así, pensaba. Las medicinas calmaban a veces los episodios de angustia, me dejaban dormir profundamente sin escuchar nada, pero solo mitigaban los síntomas, jamás me ayudaron por completo. Hasta que un día soñé a mi abuelo materno, eso lo cambió todo. Mi mamá había sido muy cercana a su papá, él había fallecido cuando ella tenía 19 años, y su pérdida la marcó de por vida. Una noche estaba inquieta, sentía que alguien me hablaba, me llamaba exactamente por mi nombre, y yo solo me puse los audífonos a todo volumen para calmar lo que escuchaba. Esa noche el medicamento no me había hecho efecto, estaba tardando más de lo usual y hasta me sentía mareada. En el momento que estaba entre el sueño y la desesperación, fue que escuché claramente mi nombre, luego palabras de agradecimiento y palabras de amor. Eso era muy extraño, sin mencionar que era totalmente diferente de lo que siempre escuchaba. Quise mantenerme despierta, pero no pude, entré en un sueño profundo, pero aún así, seguí escuchando aquella voz que me llamaba. Pasó el tiempo y desperté, vi la luz del sol que me calaba los ojos. Me pregunté por qué estaba así, si yo había dejado la cortina cerrada. Cuando logré despertar bien, vi de reojo una silueta sentada en mi silla del escritorio. Di un pequeño salto, me resbalé de la cama. Estaba segura de que estaba una persona en mi cuarto, pero ya no la veía. Cuando bajé a desayunar, le pregunté a mi mamá que por qué había abierto la cortina de mi ventana. Le dije que había amanecido con migraña y me lastimaba la luz del sol. Ella, sin sorprenderse, me dijo que no había sido ella, que pensara si no lo pude hacer en el momento de alguna laguna mental. Me quedé con la sensación de que algo más había pasado, algo muy distinto. Cuando subí al cuarto, estaba abierta de nuevo la cortina, yo la había dejado cerrada al bajar. Me senté en el escritorio y me puse los audífonos, me dediqué a dibujar. Estaba terminando el dibujo de una mujer, me ha encantado dibujar rostros desde siempre. Lo raro era que no podía terminarlo, mi mano se desviaba de una manera extraña, y sentía todo el tiempo que algo estaba detrás de mí. Tomé mi espejo de mano, lo apunté al lado de mi hombro, donde sentía la presencia, y vi momentáneamente una silueta. Solté el espejo y se quebró, entre los vidrios rotos pude ver el reflejo de alguien, un cuerpo muy oscuro, que estaba detrás de mí. No sentí miedo de lo que estaba ahí, pero al mismo tiempo sí me daba miedo ver esa silueta, de escuchar esa voz. Decidí que tenía que tener respuestas, no solo podía pensar en que estaba enferma. ¿Y si era real todo eso? Me preocupaba ponerme peor, pero ya no podía perder nada, mi vida estaba de cabeza. Mi mamá sufría, pero lo soportaba, lo único que quería era ayudarme. Decidí dejarme llevar, algo me lo decía. Tomé lápiz, un cuaderno, cerré los ojos y dejé que mi mano se moviera sola. Lo que escribí me dejó hecha un mar de lágrimas. Decía, te pareces tanto a tu mamá, cuando era joven. Me quedé pasmada. Seguí con lo que hacía, dejaba a mi mano escribir, comencé a platicar con esa persona. A las horas de comenzar, supe que era mi abuelo, no sabía cómo o por qué, pero yo podía hablar con mi abuelo. Cuando le dije a mi mamá, no me creyó. Después de insistirle, de hacer algunas preguntas personales, ella comenzó a hablar con su padre. Yo le ayudaba a mi abuelo, él podía escribir con mi mano las respuestas en un papel.
A veces recordaba muy bien lo que pasaba en las pláticas con mi mamá, otras veces no sabía lo que decían, caía en un mareo interminable. Durante esas pláticas, el tiempo lo sentía muy rápido, pero pasaba casi una hora o más escribiendo estos mensajes para ella. Mi mamá, que al principio no estaba convencida, comenzó a creer, recibió los mensajes de mi abuelo, pudieron despedirse, pues ella no lo vio tras su muerte, ya que nunca encontraron el cuerpo, pues a mi abuelo se lo había llevado la corriente de un río crecido. Comenzaron a traer cosas a la mesa, una vela, un mantel blanco, un tapetito rojo, lápiz y papel. Nos sentó frente a frente, relegó a mi mamá a un lado, ella me preguntó si estaba dispuesta a conocer a la abuela, para que ella misma me dijera si era digna de trabajar en la casa. En ese punto, ya no estaba segura de lo que hacía, quería irme a mi casa, pero no podía decir nada. Ella me dijo que estirara los brazos, que me dejara conducir. Me indicó que cerrara los ojos y me concentrara en lo que me iría diciendo. Sus manos comenzaron a ponerse calientes. Me pidió que tomara el papel y el lápiz que me daba, todo sin abrir los ojos. Me ordenó que escribiera lo que escuchara, lo que viera. Yo sentía como si algo me succionara desde arriba, de alguna forma sentí que flotaba a pesar de que estaba sentada. Me comenzó a doler la cabeza, ella leía lo que yo estaba escribiendo. Eran palabras al azar, gente que tenía mensajes, decían que estaba el dinero en una cuenta, o que lamentaban lo que habían hecho. Ella seguía leyendo, yo no entendía nada, hasta que escuché las palabras de la bisabuela, decía que estaba ahí conmigo. Yo no la escuchaba, era como sentirla, ella movía mi mano, era una sensación de pesadez que no había tenido antes. Gema me leía lo que la abuela escribía. Comencé a sudar, ella me preguntaba cosas, yo contestaba temblando, sin poder abrir los ojos. Ella me decía si yo quería tener todo el prestigio de la familia, si quería dedicarme a ayudar a los demás. También decía cosas para hacerme sentir bien, que me veía muy linda, que me parecía un poco a mi padre, que tenía la conexión con los muertos, así como ella, cuando tenía mi edad. Yo no me podía mover ya, estaba rígida, mi mamá lo notó, comenzó a hablarme, pero yo no podía responderle. Sentí por primera vez en mi vida que mi cuerpo no era mío, que yo estaba en otro lado, pero que aún podía sentir mis manos o mis pies, aunque no fueran los míos. Comencé a llorar, le dije que me soltara, ella me decía que ya no había vuelta atrás. Comencé a convulsionar, me caí de la silla en la que estaba, y me pegué en la cabeza. Seguía rígida, sentía que una voz me decía algo como, eres mía, no te puedes ir. No podía hablar, el movimiento de mi cuerpo no paraba. Sentía como si varias personas me estuvieran golpeando. Me dio olor a sangre, miré que mi frente estaba cortada, mi mamá estaba llorando mientras me acomodaba de lado, la convulsión estaba durando demasiado. Yo veía luces, también vi caras, personas, lugares, muchas cosas que no conozco. Estuve así no sé cuánto tiempo, hasta que todo se apagó, quedé en la oscuridad, sentí la paz de cuerpo. Solo sentí que me quemaba la mano derecha, donde estaba el rosario que me puso mi tía. Desperté de golpe, me comencé a arrancar el rosario con los dientes, mi tía Gema me tomó de las manos para detenerme, y la vi directamente a los ojos. Cuando la vi, no vi totalmente a la mujer con la que hablaba antes, ahora se veía un poco distinta, sus ojos se veían ligeramente verdes, supe que era mi bisabuela. Con el miedo de ver eso, la empujé con las manos y me fui a los brazos de mi mamá. Le dije que nos fuéramos, mi tía estaba maldiciéndonos, nos dijo que no volviéramos a regresar, la señora del cabello rojo me agarró de un brazo, y prácticamente me arrastró a la calle. Cuando salimos escuchamos como la gran puerta de madera se cerraba con seguro por dentro. Mi mamá caminó unas 2 cuadras y se soltó a llorar, me preguntó si estaba bien, comenzó a limpiarme la sangre de la cara. Me vi los brazos y las piernas, estaba completamente cubierta de moretones y arañazos. Mi mamá me pidió perdón,
sabía que jamás debió llevarme con ellas, pero pensaba que podrían ayudarme. Desde ese día jamás pregunté por la familia de mi papá, me dediqué a investigar lo que podía sobre el don con el que nací. Con el tiempo he conocido personas que me han ayudado con él, y me siento mejor, sin miedo, sin migrañas. Actualmente trabajo en un lugar donde hay cadáveres. Por mi seguridad no compartiré con ustedes de qué lugar se trata o mi puesto, pero creo que tomé una buena decisión. He podido ayudar a muchas personas, encontrar a sus familiares, les he ayudado a despedirse de ellos. Todos merecemos oportunidades, yo estoy para esos espíritus que han sufrido mucho. Relato escrito y adaptado por Patricia González.